La cuenta de TikTok que ves en pantalla publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en esta ocasión, la cámara de seguridad de su casa capta algo escalofriante cuando se encontraba llegando un mensajero a la propiedad. Atentos. Se aprecia como una persona aparece a unos metros del cartero, quien al retirarse parece como si no hubiera nadie en su camino. Incluso parece caminar a través de este misterioso hombre que desaparece sin dejar rastro. La dueña no encuentra explicación para lo ocurrido, por lo que compartió este video tratando de encontrar alguna respuesta en su audiencia. ¿Y tú, qué crees que haya sido eso? ¿Acaso es algún fallo de cámara? ¿O es algo paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Freckers93, suele compartir diverso contenido de su familia, nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, ha estado experimentando extrañas ocurrencias últimamente en su propiedad, ubicada en Alabama. ¿Lo escuchaste? Múltiples comentarios de la audiencia señalan que luego de que el perro ladrara, se puede escuchar una psicofonía decir, acuéstate ahí. Pero, a pesar de que claramente se puede escuchar una extraña voz en el video, la mujer no cree en nada relacionado a lo sobrenatural. Sin embargo, durante una noche cuando se encontraba cuidando a su hija, algo inquietante ocurriría. Atentos. Blakey, you okay? There's nothing you can do or say to change that. I love you. Do you want me to go open the door? Why? No? Sucks for you. Okay. Okay, I'm honestly freaking the fuck out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, "Mommy, mommy, someone's over there." And she was terrified. She was terrified. Of course, freaking me out. So I went over there and she just said, "No, mommy, come here, mommy, sit, mommy, don't go over there." And so I called the dog and I closed the motherfucking door. And as you can see, dude, she's still terrified. She's still terrified. She doesn't want me going over there. She doesn't want me to open the door. Dude, I'm terrified. Blakey, mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. And now she's hiding her face. What the fuck? It's okay, baby. Okay, 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 okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not. What do I do? La niña se encuentra aterrada porque parece ver a algo o alguien que la madre no puede ver en ese momento. Sin embargo, es evidente que la actitud de la niña es real en todo momento, por lo que es poco probable que se trate de algún tipo de montaje. Entonces, ¿podrá ser acaso que la niña esté viendo algún espíritu de alguien? ¿O acaso podrá ser algo más maligno debido a la psicofonía y actitud del perro? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla se muda junto a su esposo a una casa de granja ubicada en la zona rural de Nueva York, y es cuando se encontraban en proceso de remodelación que empezarían a captar
extrañas cosas. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Why are you running? Esto solo sería un preludio de todo lo que estaba ocurriendo en la casa. Sin embargo, tratando de entender qué estaba ocurriendo, siguieron documentando la actividad, que por cierto, fue vendida 7 veces durante 9 años. ¿Lo escuchaste? Justo antes de que se apagara la cámara de seguridad, se puede escuchar una voz que dice, vete. Los extraños sonidos y susurros se vuelven más evidentes y constantes, de día, incluso de noche. Sin embargo, las cámaras de la casa seguirían captando más actividad. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Destroying the living room over one toy. The living room over one toy. Se puede ver una sombra oscura en diversos videos de la cámara de la casa. Incluso, según algunos comentarios, piensan que lo que hay en la propiedad es una entidad maligna. Aunque en los últimos videos no han vuelto a compartir nada más sobre la actividad de la propiedad, parece que están tratando de sobrellevar la situación que ocurre allí. ¿Y tú, qué harías en el lugar de ellos? ¿Te quedarías a vivir en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal José, del canal Bendito Bastardos, en esta ocasión se adentra en una cueva que fue utilizada en algún momento como parte de la minería, pero que desde hace varios años se encuentra totalmente abandonada. Sin embargo, en el año 1999, un grupo de excursionistas encontraron en este lugar restos de personas de 35 a 50 años. Desde entonces, hay múltiples testimonios de que algo extraño está ocurriendo aquí. Como bien digo, de entrada el sitio es bastante tétrico. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner por aquí. Yo creo que aquí se puede ver. Aquí se ve, ¿no? Yo creo que sí. Si hubiera algún tipo de entidad... Uf. Joder. En este lugar
La invito a que se manifieste. Ha sonado algo aquí, ¿eh? Detrás mía, ¿eh? Dios mío, ¿eh? Esto tiene que dar por algún otro lado, hombre. ¿Hola? Es que no sé si se aprecia en el vídeo con los audios de las cámaras o de la cámara, ¿no? Pero... ¿Hola? Prometo que se come todo el sonido, el túnel este. ¿Sigue por aquí el alma de la persona a la que le quitaron la vida? Yo, suena como si hubiese alguien ahí, ¿eh? ¿Hola? Tío, está caminando aquí. Se me da la impresión que venís para acá, ¿eh? Vengo con buena intención, con buena fe, a comunicarme con las entidades que puedan habitar en este sitio. Dios mío. Extraños sonidos empiezan a escucharse desde diferentes partes de la cueva. Sin embargo, José no logra identificar el origen de estos ruidos. Parece como si una entidad los echara constantemente. Repito, si es el alma, es el espíritu de la persona a la que le quitaron la vida en este lugar, vuelve a manifestarte. Si estás aquí, wow. ¿Te gustaría que se hiciese justicia? Coño. Vaya golpe, tío.
Coño. La actividad se irá intensificando cada vez más. Ahora, José decide realizar una sesión con el Spirit Box y a su vez, también decide instalar sensores de movimiento en este lugar. Y esto fue lo que pasó. Buenas noches a las energías que habitan este lugar. ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay alguna entidad que necesite transmitir algún mensaje? Acaba de pitar el detector este de aquí. Apagó la Spirit porque realmente no se escucha absolutamente nada. Interpreto con este detector de movimiento que es un sí. Es un sí. Vale, podemos hacer una cosa. Este que has hecho sonar lo vamos a utilizar para el sí. Y este de aquí, que está también a mi derecha, lo utilizamos para el no. Por favor. Si me estás entendiendo, me estás escuchando. He sentido y he escuchado el alma, la energía, la entidad de la persona que perdió aquí la vida de una forma cruel por un ajuste de cuenta. Sí. Hostia. Reconozco que en este lugar no se percibe una sensación chunga, malévola, ¿no? Oscura. Se percibe como una pena, como una tristeza. ¿Te gustaría que se hiciese justicia? Del tirón, ¿eh? Guau, ¿eh? ¿Te gustaría que viniese con velas en una próxima ocasión y rezase por tu alma? Mortal, ¿eh? ¡Sí! José parece lograr contactarse con el espíritu de alguien que falleció en este lugar, además de escucharse en múltiples ocasiones golpes inexplicables en el túnel. Luego de todo lo captado, José decide dar por concluida la investigación, donde claramente parece haber una entidad clamando justicia por lo sucedido. ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar de noche completamente solo? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.